Iniciemos entonces con el tema del día de hoy, variaciones de la lengua. Como siempre, por favor, las recomendaciones del caso. Vamos a apagar o poner en silencio nuestros teléfonos celulares, en el caso de que estoy utilizando la laptop, ¿ya? En el caso de tener nuestros celulares, no hay problema. Guardar silencio y tomar los apuntes respectivos de esta exposición, ¿ya? Es importante. Lo puedo hacer en mi práctica, puedo utilizar mi cuaderno como técnica de estudio, me va a ayudar bastante. Variaciones de la lengua. A ver, chicos, para hablar de variaciones de la lengua, primero tenemos que tener en cuenta qué es la lengua. La lengua es sinónimo de idioma, ¿ya? No utilizamos el término idioma porque este es un término muy político. En la clase de lingüística, de nuestra clase de lenguaje y literatura, el término que vamos a utilizar más es este, lengua, sinónimo de idioma. Las personas que participan en los programas de televisión, a ver, ¿emplean el mismo lenguaje que tú? ¿Y por qué? En esta situación ahora que nuestro medio de comunicación es la televisión, a ver, la mayoría de personas emplean el mismo lenguaje. Al parecer no, utilizan un nivel más culto. Esto no quiere decir que van a utilizar palabras rebuscadas para no poder comprender cuál es su significado. 2. Siguiente pregunta. ¿Utilizas el mismo lenguaje para comunicarte con tus profesores que con tus amigos? A ver, ¿qué dices? ¿Y por qué? En este caso, cuando me comunico con los profesores, ¿no? O con personas mayores, voy a utilizar términos más formales, ¿ya? Al comunicarme con mis amigos, voy a utilizar términos informales, términos de confianza, de mucha confianza. 3. ¿Hablarías en la televisión como hablas con tus amigos? En este caso, no hablaría en la televisión con términos de confianza, sino con términos más formales, ¿ya? ¿Por qué estamos haciendo esta ronda de preguntas? Para que te des cuenta qué niveles de lengua existen en nuestro contexto. Variables lingüísticas. A ver, perdón. Existen 4 variables lingüísticas. Las diacrónicas, las diastráticas, las diatópicas y las diafásicas. Las diacrónicas tienen que ver mucho con el tiempo, ¿no? Les decía en el signo lingüístico que es mutable e inmutable. Las palabras mutan, ¿ya? Hace mucho tiempo el término correcto era botica. Ahora está desfasado. ¿Por qué? Por el término farmacia, ¿ya? Quiere decir que por el tiempo ha evolucionado esta palabra. La variable lingüística diastrática tiene que ver mucho con el estrato social, con el nivel sociocultural de la persona, ¿ya? No es lo correcto. Por ejemplo, el término nadie no tiene plural, ¿ya? No existe nadie, es incorrecto. La variable lingüística diatópica tiene que ver mucho con el lugar, tiene que ver mucho con la situación geográfica en la que se desarrolla. Por ejemplo, el término ombligo, ¿no? En otros lugares, en otros espacios es conocido como pupo, ¿ya? Esto es una variable lingüística diatópica, no nos olvidemos. La variable lingüística diafásica, ¿ya? Estilo o situación, términos formales o informales al utilizar en una conversación, ¿no? Por ejemplo, buenos días no es igual a saludar con un ¿qué tal? Esto vamos a irlo estudiando durante estas horas, ¿ya? Cualquier pregunta, les voy a pedir
que la realicen, pero no a modo de generar desorden. ¿Ya? Continuamos. La norma. Cada lengua, cada idioma tiene sus propias normas, tiene sus propias reglas. El idioma español, nuestro idioma, tiene sus reglas que las aprendes desde el momento en la que diriges tus primeras palabras, el momento en el que empiezas a escribir, ¿ya? Tienen sus normas ortográficas. Cuando tú vas aprendiendo otro tipo de lengua, también, ¿no? Utilizas, conoces las reglas, las normas de la gramática. En este caso, el nuevo idioma que aprendes es el inglés, ¿ya? A eso se refiere como norma. Variaciones de la lengua por diacronía. ¿Recuerdan qué era el término diacronía? No te olvides, la diacronía tiene que ver con la evolución de los términos. A ver, tenemos acá, se divide en arcaísmos, en neologismos, en préstamos y en extranjerismos. Variable diacrónica. Hace mucho tiempo el término villano significa tranquilo, significa habitante de una aldea. Hace mucho tiempo atrás. En nuestra actualidad, ese ya no es el significado del término villano. En nuestro tiempo significa persona de malas costumbres. ¿No se dan cuenta entonces la evolución, ¿no?, de estos términos? Veamos entonces algunos arcaísmos. ¿Qué es un arcaísmo? Son términos de épocas pasadas, son palabras en desuso, ya no se utilizan en la actualidad, ¿ya? Esto no quiere decir que la palabra dejó de existir, sino que ha mutado, ha cambiado. ¿Y cuál será su nuevo término? ¿Cómo lo conocemos? A ver, mira este ejemplo. Abarullar, en este caso. ¿Cómo lo conocemos en la actualidad? Porque abarullar es un arcaísmo, arcaico, es un término arcaico, pasado, ¿no? En nuestro tiempo lo conocemos como el término desordenar. Abatanar, apelmazar de la lana. Aberrunto, impulso para hacer algo. Abocinar, caer de bruces, dar con la cara en el suelo. Abotagado, hinchado de un modo raro o enfermizo, ¿ya? Estos términos entonces son conocidos como arcaísmos, ya no se utilizan, pero ya saben cuál es el nuevo significado. Hace mucho tiempo atrás la palabra menjurje era correcto, ¿ya? Sino que ha tomado el proceso de evolución, el proceso de mutabilidad y cambió a mejunje. ¿Y qué significa? Es una sustancia pastosa de una mezcla de aspecto desagradable. ¿Ya? Continuamos. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Ya saben, levanto la mano, yo les cedo el pase y lo considero como el día de hoy, como uno de los chicos que más, ¿no?, activo ha estado en clase. Ninguna, entonces supongo que todo está bien. Muy bien, Coralí dice no, ninguna pregunta. Bueno, continuamos. Lo contrario de los arcaísmos son los neologismos, ¿ya? ¿Y qué es un neologismo? Son palabras recientes, son palabras nuevas. Su creación se ha incorporado recién a nuestro idioma, ¿no? Por ejemplo, verán en este ejemplo, la palabra chatear, la palabra tuitear, la palabra whatsappear, ¿no? Son términos nuevos en nuestro vocabulario, en nuestro idioma, ¿ya? Son términos muy modernos. Por el avance de la ciencia, la tecnología, hay términos prestados, hay términos extranjeros
que necesitamos utilizarlos para poder saber cuál es el significado de la información. ¿Ya? Es por eso que, así como hay palabras en desusos, arcaicos, arcaísmos, hay términos nuevos. Quien no conoce estos términos no va a entender la información. Veamos. Palabras nuevas creadas por derivación. Este término es más inclusive, ¿eh? Es ya arcaico, si te das cuenta. Profesora, pero está como ejemplo de neologismo. A ver, interpreta. Disquete es una palabra creada por derivación de disco, ¿no? En ese tiempo, disco necesitaba pues un término nuevo, entonces se crea por derivación disquete. Es un neologismo. Pero en nuestro entonces, ¿seguimos utilizando el disquete? No, ya ha ido evolucionando, ¿no es cierto? Ese término. Ahora, siguiente, la palabra azafata. En la antigüedad, azafata era una persona que se encargaba pues de arreglar a una reina, de acompañar a la reina, era la dama de una reina. Eso era el significado de azafata. En nuestro entonces, ¿no? Como neologismo, ¿qué significa azafata? Es la empleada que atiende a los pasajeros de un avión, ¿ya? Ojo, entonces hay que estar al tanto de los últimos cambios, ¿no? De los últimos neologismos del idioma español. Perdón, continuamos. Tenemos también como variante diacrónica a los préstamos lingüísticos, que dice son provenientes de términos anglicismos. ¿A qué se refiere esto? ¿No? Que son términos que provienen de la lengua inglesa. Fíjate nuestro ejemplo. Email, software, camping, jeans, casting, marketing, ¿no? Coach, chat. Son términos extranjeros, ¿no? Son términos que son préstamos lingüísticos, ¿ya? Ejemplos como tour, VIP, hobby, tipear, ¿no? Son, a ver, dime, Alejandro. Alejandro Amable, levantaste la mano, a ver, dime, ¿cuál es tu consulta? Creo que tiene problemas con el audio. Continuamos entonces. A ver, ahora, esto también, estos términos que los adoptamos, también debemos saber cómo en sí se escribe, ¿ya? Para no generar incorrecciones en nuestros mensajes. Y a veces son incomprensibles en algunas personas que son monolingües, que solamente utilizan la lengua del español. En el caso, por ejemplo, de las generaciones antiguas no tienen, ¿no? El modo de usar estos términos, ¿no? Es por eso que debemos explicar a las personas, ¿no? Que es un blog, por ejemplo, ¿no? Ojo. Continuamos entonces. Aldair, cuidado con las anotaciones, por favor. No interrumpas la clase, te voy a pedir. El resto quiere aprender el día de hoy. Extranjerismos. Parte de los préstamos. Observa el ejemplo. Las palabras extranjeras también se utilizan en nuestra lengua. Cuando no existen términos equivalentes en nuestro idioma, tenemos que utilizar sí o sí estas palabras extranjeras, ¿ya? Para conocer también el significado de la información. Términos como arepa, como caramelo, como chismoso, como zapatillas, como pastillas, no son términos del español en sí, pero son términos extranjeros que nos ayudan a completar la información, ¿ya? Ojo. Entonces, a ver, vamos haciendo un recuento de la clase. Por diacronía existen 4 clasificaciones. Tenemos a
los arcaísmos, neologismos, extranjerismos y, ¿qué más? Ya nos hemos olvidado, acabo recién de explicar. Préstamos, chicos, préstamos. Continuamos. A ver. Coralí, dime. Tienen problema, creo, el día de hoy con su micrófono, no hay participación. ¿Ninguno? ¿Qué pasó? Acabo de tener la clase con los chicos de primero y ellos estaban más motivados, más activos. A ver, Córdoba, Isabel. Miss, ¿y a qué se debe a que cada vez evoluciona? ¿Por qué es la necesidad de evolucionar las palabras? Hay necesidad de evolución porque tú sabes, nuestro idioma del español tiene muchos términos de raíces griegas y raíces latinas, ¿no? Entonces estas raíces van evolucionando y tenemos que estar al tanto de estas evoluciones. Por ejemplo, hace poquito nada más el término currículum era correcto, memorándum correcto, pero ahora ya no se utiliza esos términos, ya cambió, ya varió, ya mutó. Ahora es memorando, currículo, ajá, porque son provenientes de, ¿no?, de otras raíces, es por eso. A ver, ¿quién más desea participar? Muy bien. Isabel, ¿otra pregunta? Profesora, dime, a ver, Coralí. ¿Estos cambios también ocurren en otros países? Sí. Ustedes saben que más que nada América del Sur maneja el idioma del español, la mayoría el idioma del español, pero tienen términos muy suyos. Nosotros también tenemos términos muy nuestros, a eso se les denomina, por ejemplo, peruanismos, ¿ya? Y es por eso que al migrar, por ejemplo, nada más con lo que ha pasado con nuestros hermanos venezolanos, migraron a nuestro país y ellos también nos trajeron sus propios términos, sus propias palabras, ¿no? Que el día de hoy algunos ya conocemos y sabemos cuál es su significado. ¿Alguna pregunta más? A ver, Carlos. Me hizo una pregunta. A ver, Carlitos, dime. Cuando los españoles han colonizado América, ¿eso también cuenta como extranjerismo o eso se volvió propio con el tiempo del Perú? Bueno, en esos tiempos nos impusieron esa lengua, ¿no? Ellos al desconocer nuestro quechua, al conocer nuestros términos y al querer comunicarse con nosotros, nos impusieron y prácticamente a la fuerza tuvimos que aprender esta lengua para que ellos se pudieran comunicar con nosotros. Y sí, en esos momentos se va a manejar términos en quechua y términos en español, ¿no? Y poco a poco, hasta el día de hoy, ya hemos superado pues todo eso y manejamos nuestro idioma español, ¿no? Y con el tiempo se volvió peruanismos. Estable, exacto. No, en ese tiempo no, era extranjerismo, pero ya en la actualidad es una lengua estable. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos entonces. Ya hemos hablado de las variaciones por diacronía, por tiempo, por evolución del tiempo, ¿ya? Ahora vamos a hablar sobre variaciones diastráticas. Aquí tiene que ver mucho el nivel sociocultural de las personas, ¿ya? Manejamos 3 niveles, el superestándar, el estándar y la subestándar. ¿Alguien recuerda de qué vamos a hablar? Si observamos el ejemplo, a ver, Córdoba, dime.
Eso hicimos el año pasado y eso es de acuerdo a el estatus o forma de que habla cada persona. El estándar bajo serían como las jergas. Muy bien. Excelente. Se está recordando. Mira, sí lo hemos hecho el año pasado, tiene razón. El año pasado solamente habíamos estudiado pues estos 3 niveles, ¿no? El día de hoy ahora estamos abarcando un poco más. Veamos el primer ejemplo. Mira, nos situamos aquí. No se olviden que hoy es el onomástico del gerente general del banco. Siguiente. Chicos, no se olviden que hoy es el cumpleaños de la abuela. Tercer ejemplo. Flaca, no te olvides que hoy es el diablo del Chato Miguel. Según estos 3 ejemplos, ¿no? Yo debo suponer a qué nivel sociocultural, a qué estrato cultural, ¿no es cierto?, está el individuo, está la persona. En este caso, diablo, cumpleaños y onomásticos son sinónimos contextuales, ¿no? Pero depende también el nivel de lengua de cada uno de estos personajes, ¿ya? La variable diastrática está dividida en 3, ya lo dijimos, y a su vez esto se subdivide. La lengua subestándar, en este caso, tiene que abarcar la lengua literaria, ¿ya? Toda lengua literaria. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? A que van a ser términos muy rebuscados, términos que solamente un grupo de personajes lo va a conocer, como los literatos, los filósofos, los políticos, ¿ya? La lengua estándar, ¿no? Abarca, a su vez, se divide en 2, en culta y coloquial, ¿no? Creo que ustedes están situados ahorita en esta lengua. ¿Por qué? Porque ustedes siguen una educación y manejan dentro de su vocabulario términos muy cultos. Y también manejan una lengua coloquial. ¿A qué se refiere esto? A una lengua familiar, a una lengua de confianza, ¿ya? La lengua subestándar. Si bien es cierto, no mucho de ustedes pues utiliza esta lengua subestándar, pero sí ya conocemos el significado, ¿no? Aquí pues se divide en 2, la lengua popular y la lengua vulgar. La lengua popular, que solamente un conjunto de individuos lo va a conocer, y la lengua vulgar se sitúan pues las groserías, los términos muy desconocidos, los términos, como se dice, de doble sentido, ¿ya? Ojo, que si aplico esta variable diastrática, al escucharte alguna expresión, yo conoceré cuál es tu nivel sociocultural, a qué nivel sociocultural pertenece. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Porque si se han dado cuenta, creo que ahorita ya va a terminar. Sí, falta 10 minutos. Continuamos entonces. Lengua superestándar. Les decía, ¿no? Aquí se expresan pensamientos de alto nivel cultural, científicos, filosóficos, políticos y sociales. Al leer ustedes, no sé si recuerdan el año pasado cuando leíamos nuestras antologías, ¿no? Existían por ahí versos, poesía, que al momento de leerlo, en la primera lectura, pues no podíamos interpretar cuál era el significado, cuál era el mensaje que nos daba a conocer el autor. Pero poco a poco, por el análisis, sabíamos qué nos trataba de decir. Y si te das cuenta, pues es de un nivel más alto, más elevado, difícil de comprender, pero no imposible. Es difícil su comprensión, sí, pero no imposible, ¿ya? Entonces, ojo, ¿no? Que la mayoría de ustedes tiene que optar a llegar a utilizar esta lengua literaria, ¿ya? No quiere decir que porque es demasiado complicado no voy a llegar a utilizar este lenguaje literario, esta lengua literaria. Siguiente, la lengua estándar. Acá se sitúan ustedes como estudiantes, ¿no? Y también nos situamos porque también hay una lengua coloquial, una lengua familiar. ¿A qué se refiere todo esto?
ustedes tienen en su práctica, ya se les ha enviado también algunas características de esta lengua. Por ejemplo, en la lengua culta, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Lo puede utilizar un maestro de aula, puede utilizarlo también un predicador en la iglesia. Tiene que tener en cuenta mucho las reglas, las normas de la gramática. No pueden haber errores en la lengua culta, ni al escribirlas, ni al expresarlas, ¿ya? ¿Qué más? Ojo, que esta es la columna vertebral de la lengua literaria, o sea, de esto hay que empaparnos para conocer mucho de nuestra lengua literaria, ¿ya? Y como les decía, tiene en cuenta bastante las reglas y todos los aspectos normativos de la gramática, en este caso del español. La lengua coloquial, ¿a qué se refiere esta lengua coloquial? Llamada también lengua familiar, lengua de confianza, ¿ya? ¿Cuáles son sus características? Aquí hay mucha pereza fonética. ¿Ya qué se refiere con pereza fonética? Es que abreviamos las palabras. Por ejemplo, ya no decimos, mi mamá está cocinando en casa, profesora, ¿no? Simplemente puedo decir, ma, ¿qué cocinaste? Ah, hay una pereza fonética. No queremos, ¿no es cierto? Terminar, ma, pa. Utilizamos muchos diminutivos, mamita, chiquito, bonito, preciosa, ¿no? Preciosita, perdón. ¿Qué más? ¿Cuáles serán otros? Ah, ya, los términos, ¿no? No son demasiado rebuscados, ¿ya? Estas son las características de ese lenguaje coloquial. La lengua subestándar se divide en dos, lengua popular y lengua vulgar. La lengua popular ¿cuál es la característica? La van a emplear un grupo menor de personas. Puede ser un grupo de estudiantes, puede ser un grupo de estudiantes femenino o por el contrario masculino. Va a depender mucho de la edad, ¿ya? Va a depender mucho del sexo de estas personas. Es de bajo nivel cultural, de personas menos educadas, ¿ya? Y que solamente ellas van a conocer cuál es el significado de estas palabras. La lengua vulgar, ¿no? Por el contrario, son términos ya más groseros, son términos de doble sentido, que no nos ayudan pues a comprender cuál es la información en sí, el mensaje en sí. Son términos que van a utilizarlo pues los delincuentes, las personas que no son educadas, ¿no? Los mafiosos, etcétera. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Tenemos 5 minutitos. A ver, André. Disculpe, Miss, ¿el quechua a qué lengua diastrática pertenece? El quechua, ¿a qué lengua diastrática? A ver, vámonos aquí para explicarte esto. Mira, no nos confundamos. La lengua diastrática tiene que ver con el nivel sociocultural. El quechua no se puede situar en lengua vulgar, popular, coloquial, culta ni literaria. Entonces, no es diastrática. El quechua no está considerada dentro de la variable diastrática. ¿Estamos? No está considerado. ¿Dónde va a estar considerado? Veamos. Nos vamos a adelantar. Todo esto ya lo hemos visto. Aquí. El quechua se va a situar en la variable diatópica. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ahorita voy a explicar qué es variable diatópica. La primera hora ya nos queda 3 minutitos. A la siguiente, ¿no? Que nos volvamos a conectar, ahí voy a explicar la variable diatópica.
¿Pero alguna otra pregunta de la variable diacrónica o la variable diastrática? Muy buena la pregunta de André, ¿no? Se estaba adelantando. ¿Nadie más? Bueno, en estos 5 minutitos que tenemos para la conexión, podemos ir elaborando alguna de las preguntas. A ver, Arias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿La variable diastrática también se produce en otros países? Claro, en otros países también hay niveles de lengua, también hay lengua estándar, no solamente en el español, o no solamente en los países que hablan el idioma español, también hay en la lengua inglesa, en la portugués, ¿no? En la italiana, en la francesa, también hay niveles de la lengua, ¿no? Variaciones diastráticas. Ya, a ver, continuamos entonces. Variable diatópica. Tiene que ver mucho con la palabra dialecto. ¿Qué significa dialecto? El dialecto es una variable, ¿ya? Pero en este caso regional. Muchos países de Sudamérica manejan el idioma español, hablan el español, ¿ya? Pero españoles de forma particular, según su región, según su significado de palabras en formación. No es lo mismo, se explicaba desde el año pasado, ¿no? El dialecto del español a utilizar otros tipos de dialecto como el chileno, como el mexicano, como el argentino. Por más que se asimilen, ¿no? Las lenguas y son las mismas, español, tienen diversos términos, ¿ya? Y su significado, pues, siempre va a ser diferente. Por ejemplo, en el caso del término maní en Chile, ¿cierto? Maní también es utilizado en Perú y en otros países más. Pero imagínate, mira, ¿cuál es la diferencia con España? Que ya no es el término maní al utilizar, sino que es sustituido por la palabra cacahuate. ¿Ya? Continuamos. Ladronzuelo, por ejemplo, es utilizado mucho en el norte de Chile, ¿ya? Pero en el sur de Chile es utilizado como mal genio. En Argentina el término malla, ¿no? Y en España el término es sustituido por la palabra bañador. Para aquellos que se están conectando recién, por favor, les pedía que vuelvan a escribir sus datos. Eso es para la segunda parte de la asistencia del día de hoy, quienes han estado la primera hora y la segunda hora. ¿Ya? Rápido nada más, apellido, nombre y ya saben, 2A, 2B, 2C o con los nombres, ¿no? De los países de sus secciones. No hay problema. ¿Alguna pregunta sobre la variable diatópica? ¿Nadie? Bueno, les tendría que decir también que nuestros peruanismos, muchos de nuestros términos muy peruanos, que son peruanismos, tienen su origen en el quechua, ¿no? Les decía, la palabra chicha, la palabra cancha, la palabra choclo, la palabra cholo, la palabra calato, ¿no? Provienen del quechua, ¿ya? Es por eso que son desconocidas en otros países, ¿no? Les hacía el ejemplo con la palabra calato, que proviene del quechua cala, cala que significa desnudo, sin ropa, ¿no? Por ejemplo, calachaqui, ¿no? Desnudo del pie, ¿ya? Entonces el término peruano, peruanismo, el peruanismo es aquí el término calato, ¿no? Que si ustedes pues se expresan en otro país, por más que hablan el idioma español, no lo van a entender, no van a saber qué significa el término calato. Oye, mira ese calato, esa calata, no van a entender. ¿Y por qué? Porque es propio del Perú, porque es propio del quechua,
¿Ya? Continuamos. Hablemos ahora de la variable diafásica. La variable diafásica va a tener como característica el lenguaje formal y el lenguaje informal. Vamos a tener en cuenta la situación, vamos a tener en cuenta el sexo del individuo, la profesión, ¿no? O cuál es el oficio en el que se desenvuelve, y también la edad. Veamos. Variaciones diafásicas, la jerga, el calo y el modismo. ¿Ya? Así nosotros podemos expresar con jergas, ¿cierto? Que ya saben en qué nivel está situado, en el subestándar, donde no debemos llegar. Pero por más que sean jergas, a comparación de otros países, estas jergas, ¿no es cierto?, no son demasiado vulgares, no llegan demasiado a lo grotesco, porque términos como piña, palta, causa, zanahoria, que tiene que ver mucho con los alimentos o con nombres de comidas, ¿no es cierto?, no son muy grotescos como los términos vulgares de otros países. ¿Ya? Ojo. Entonces, digamos que en Perú, ¿no es cierto?, nuestro idioma es un poco más limpio. Por más que tenga ese doble sentido, ¿no es cierto?, siempre es en comparación a comida, ¿no? El peruano tiene sus jergas en comparación a alimentos, a comidas, que es muy diferente en otros países. Caló. Este va a ser utilizado dependiendo de los grupos sociales, ¿ya? Dependiendo, como les decía hace un momento, de la edad, si son grupos muy femeninos, si son grupos solamente de varones, si son estudiantes, según el oficio, según la profesión. Por ejemplo, el término viruji, ¿no? Que, por ejemplo, el día de hoy quizás recién estás aprendiendo este nuevo término que es utilizado en un grupo cerrado. Significa frío. Chorear, robar. Chaval, ¿no? Que proviene de otro país, es un extranjerismo, ¿no? Que significa chavo, que significa hijo, joven, chico, muchacho. ¿Ya? Y los modismos, que son expresiones, son frases hechas, que las utilizamos dentro de un lenguaje informal. Sabemos, no conocemos cuál es su significado. A ver, aquí quiero la participación de ustedes. ¿Qué significará irse por las ramas? A ver. ¿Alguien conoce esta expresión? Nadie. A ver, si les doy un ejemplo. Les diría lo siguiente, a ver, siempre que quiero hablar con ella, se va por las ramas. A ver, Coralín. Salirse del tema. Muy bien, ¿no? Se está apartando demasiado del tema, ¿no? Muy bien. ¿Qué significará este modismo, esta expresión? Es pan comido. A ver, Leonardo. Demasiado fácil. Muy bien. Nayeli, a ver, en un contexto, Nayeli. ¿Cuándo utilizas es pan comido? A ver, un ejemplo. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos a un problema que es demasiado fácil, le decimos que es pan comido. Claro, tengo un problema, ¿no? Tengo un problema de matemáticas. ¿Quién me ayuda? Uy, eso es pan comido. Muy bien, ¿no? ¿Qué significará la expresión ser la oveja negra? A ver, Leonardo. Ser diferente a los demás. Muy bien. ¿No? Dentro de la familia escuchamos mucho. Ella es la oveja negra de la familia. ¿Y qué significa? Que es la diferente, la rara. Cosa que no es malo, ¿no?
pero que no comparte los mismos hábitos de la familia, ¿no? Entonces, muy bien, chicos. Recordemos entonces, ¿qué tipos de variables hemos aprendido el día de hoy? A ver, ¿quién me dice? Son 4 variables. Nayeli. ¿Han hecho su toma de apuntes o no? Sí, Miss. Ya, a ver, ¿cuáles son esas variables? Lingüísticas. ¿Ya acabamos? Nadie, chicos, participación. Miss son los modismos, el calo, la jerga y nada más. Eso está dentro de las variaciones, ¿no? Eso está en las variaciones lingüísticas. Mira, te voy a mostrar. Todo lo que me has dicho, la jerga, el calo, el modismo, está dentro de las variaciones diafásicas. Hoy día hemos explicado 4 variaciones de la lengua. ¿Cuáles son? A ver, André. Miss, está la diacronía, las Muy diastráticas, bien. la diatópica y la diafásica. Muy bien. Ya a esto se refiere las variaciones lingüísticas. La diacronía, la diastrática, la diatópica y la diafásica. ¿A qué se refiere la variable diacrónica o la diacronía? Es la primera que hoy día hemos estudiado. Bueno, te recuerdo. A ver, la diacrónica tiene que ver mucho con la evolución de las palabras en el tiempo, por tiempo, no te olvides. ¿A qué se refiere la diastrática? Al nivel sociocultural. A ver, ahí levantaba la mano. A ver, Coralí. Al nivel sociocultural. Muy bien. A nivel sociocultural de la persona. ¿No es cierto? Se dividen en 3. Nivel superestándar, estándar y subestándar. ¿A qué se refiere la variable lingüística diatópica? Tiene que ver con los dialectos, ¿ya? Con el origen geográfico de cada lengua. Y por último, la variación lingüística diafásica. Tiene que ver mucho en el aspecto formal o informal, ¿ya? En este caso, más que nada, la informal, la lengua informal del idioma español. Bueno, chicos, terminamos el día de hoy.